Buenas noches, continuamos en La Naranja Crítica, la gente que se suma, vamos a hablar con el Federico Palazzo, el director de Yo Nena, Yo Princesa. Bienvenido, Federico. Javier Draghi te saluda. ¿Cómo estás vos? Hola Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy contento por esta película que me parece indispensable, pero yo no quiero escuchar, yo la vi, eso siempre lo aclaro a cada realizador que no hacemos entrevistas, sino las veo primero. Me parece indispensable, Saludable, me educativa, parece pero saludable. mágica, si no se puede hablar. Este es un lugar cinéfilo, así que bueno, orgulloso de hablar con vos. Y yo creo que tenemos una semana de alta vara de cine argentino. Yo creo que una semana con El secreto de Maró y La tusa Yo Nena, Yo Princesa, creo que tenemos dos de las mejores películas que he visto en el año. Qué bueno. Tomalo, digo, siempre hay que tomarlo las cosas, digo, lo bueno, lo malo, me parecen bellísimas e indispensables las dos, sobre la memoria y sobre cómo trabajar lo que nos pasa a los argentinos. Y dije, después de mucho tiempo vuelvo a ver el cine argentino que nos devuelve un espejo de lo que está viviendo la realidad argentina, de lo que nos puede suceder. Digo, muy buen cine, así que bueno, bienvenido. Contanos de qué se trata, Fede. Yo Nena, Yo Princesa. Bueno, es una película basada en hechos reales sobre lo que le sucedió a una niña desde su primera infancia, cerca de los 2 años. Transitó la autopercepción de como la transitamos todos los seres humanos, pero se sintió incómoda con el sexo que le asignaron al nacer, con lo cual esto generó un cisma, sin lugar a dudas, en todo el arco de su familia, y apelaron a todos los mecanismos para poder tratar de resolver qué era lo que le estaba sucediendo, porque la manera en que somatizaba esta circunstancia y frente al proceso represivo eh, que sucede cuando la ignorancia no ilumina el saber, lo que sucedió fue que esta niña transitó por esquemas de psicodiagnósticos que había que corregir estas conductas que no nació, como se dice vulgarmente, con pene, pero se sentía una niña. Por lo tanto, en esta condición transgénero, lo que aconsejaron terapéuticamente era corregir todo este tipo de dolencias. Inclusive hasta la Organización Mundial de la Salud, hasta el año 2010, dijo que esto era un trastorno. Bueno, y a partir de esto, la epopeya de una madre, porque la olla a presión que se produjo con la represión de su expresión, de su ser, fue catastrófica, y la película narra todo lo que transitan esta hija y esta madre que supo escuchar, y todo un arco fundamental familiar para que la autopercepción de género de su hija, que comenzó, como te decía al principio, a los 2 años, sea respetada. Maravillosa la historia. ¿Cómo fue el trabajo con los chicos? Es Bueno, impresionante. los chicos, hoy también lo compartía con un colega tuyo, los chicos son y ocupan el 80% de la película, y tenemos también una pastillita, digamos, una circunstancia singular que tiene que ver con la búsqueda de la verdad desde el punto de vista actoral, que soy un perseguidor de esa tarea, en donde teníamos que encontrar una niña que pudiera construir este arco, ¿no?, de masculinidad hasta constituir la femineidad de manera ordenada, orgánica y verdadera, con lo cual ella nos encontró a nosotros, estoy absolutamente convencido, pero encontramos desde el punto de vista literal a una niña trans, y con ella la primera participación mundial de una niña trans en una película. Y el trabajo con ellos fue también desde la búsqueda de la verdad, en el territorio en el que me sumergí fue en entender que si les cuidaba su alma y les cuidaba su ser, más allá de los mecanismos de inducción para llegar al tono preciso que en la dirección de actores uno puede ejercer con actores profesionales, con les niñes, el territorio que había que caminar era el espíritu lúdico, pero principalmente que pudieran entrar y salir de las situaciones dramáticas sin ningún tipo de dolencia. Yo tenía, como en mi percepción, sumamente claro que si no había ningún daño al ser, cuando terminábamos de profundizar en un lugar dramático, íbamos a llegar a cualquier lado.
Así que de lo que me ocupé fue de cuidar a lo humano, no de generar un tono. Y una vez que estuvo cuidado lo humano, el tono vino solo. ¿Cómo fue la interacción con los adultos, con el mundo de los adultos? Una película muy, muy dura de digerir y qué devoluciones te hizo la gente que la pudo ver. Mirá, todavía prácticamente nadie la pudo ver. La gente o la gente de prensa, colegas del medio. Bueno, y está sucediendo esto mismo, estas mismas valoraciones positivas que tuviste vos también, mucha generosidad, todavía está en la gatera, se estrena el día jueves, estaremos esperando por supuesto la crítica y todo lo que conlleva un estreno, pero bueno, lo que estamos recibiendo también de las personas trans que se acercaron, del gran público que se acercó, o, en la van premier de anoche, bueno, muchos adjetivos muy, muy valiosos, nos sentimos muy, muy felices, muy útiles, y el tránsito con los actores, digamos, desde el punto de vista del guión, si a eso te referís también Sí, con la sí. pregunta, en la entrega del guión a los actores, bueno, muchos de ellos los conocía, otros tantos los quería conocer, y el recorrido fue precioso. Por ejemplo, el caso de, bueno, con Eleonora Wexler había trabajado varias veces, es una actriz que admiro desde lo humano y desde, por lo tanto desde lo actoral, pero por ejemplo con Paola Barrientos nunca había trabajado y estaba muy deseoso de trabajar, así que la llamé directamente, nos conocíamos a hurtadillas de nuestra industria, y creo que Paola tardó 4 horas en decir la voy a hacer, y Eleonora tardó 3 horas en decir la voy a hacer y voy a dejar lo que estaba haciendo para hacerla. O sea, lo que produjo la dramaturgia fue muy potente y a mi criterio, aunque parezca tal vez una perogrullada de mi parte, directamente proporcional al esfuerzo de trabajo existencial que tuvo Gabriela Mancilla con su hija, a una suerte de cadena de valentías, como anoche también lo definía en la Van Premier, en donde hubo una niña que se autopercibió y sostuvo su condición de género pese a cualquier oposición intrafamiliar, hubo una madre que supo sostener y supo escuchar, hubo una abuela que fue cuenco de familia explicando de qué se trata una palabra tan enunciada por nuestra raza humana que es el amor, pero bueno, hay tantas maneras de amar y esta mujer supo establecer por dónde pasaba ese código de amor. Y una producción muy valiente que dijo filmemos igual aunque estemos en pleno COVID, actores que se tiraron a la pileta a trabajar una composición con un director que no se conforma con medios tonos. Así que estamos muy contentos. ¿Cómo fue la relación para trabajar con un coaching de actores? No sé, con el tema de la relación del padre de Juan Palomino con el tema de la nena trans. Mira, yo no trabajo con coach actoral, yo soy director de actores, tengo un origen teatral y jamás he compartido la tarea de la dirección porque entiendo que la axiología de la imagen y del plano está totalmente relacionada con la circunstancia dramática y no puedo entender la tarea de dirigir de manera dividida. Esto no es un ejercicio de hegemonía, sino que simplemente así concibo mi profesión. Y bueno, la tarea con los actores y la construcción también fue en este camino que te contaba, en la búsqueda de la verdad, en el caso del padre, el personaje del padre que lo representa Palomino, era entender cuál era el valor del silencio y qué representaba el silencio y entender cuál era su violencia implícita, porque no había ninguna violencia explícita en el ejercicio del personaje, y entender que las contradicciones que abrazan a este tipo son las contradicciones que tenemos en el inconsciente colectivo de la mirada del público. Con lo cual el tránsito que hacía el personaje de Palomino podía tener vectores, mojones en común con la ignorancia de lo que adolecemos en la cotidianeidad. Es una película que no busca leccionar a nadie, eso es una elección que he tomado en la construcción del guión, como la paleta de colores o la luz que tenía que tener la película para iluminar este drama. No me interesó aleccionar a nadie. Yo también caminé el camino del desconocimiento y de permitir que la información que nos traía y nos trae esta historia me modifique. Y eso fue lo que lo hice desde un punto de vista
honesto, traslativo en la construcción dramatúrgica de la película. ¿Cómo fue el inicio? Bueno, hay un libro, está basado en el libro, pero ¿cómo fue el inicio que llegó, dijiste, que llegó a tus manos a decir, bueno, descubriste, te llegó la propuesta, descubriste el libro y dijiste, bueno, yo lo quiero adaptar para cine? ¿Cómo fue el inicio de la punta de lanza de este proyecto cinematográfico? La punta de lanza estuvo relacionada con el atrevimiento de Fernando Sokolovics, que me imaginó para llevar adelante la película. Lo compartió con su socio de producción general, José Paqués, que ya tenían el proyecto desde hacía muchos años. Y bueno, yo me sumergí en la lectura del libro de Gabriela Mansilla, que es un mapa profundísimo, radiográfico de su vida y de su historia y de las circunstancias que transitaron como familia. Una familia como la tuya, como la mía, como la de cualquiera, más o menos en cuanto a la condición social, en cuanto a la condición económica, en cuanto a la condición cultural. Esta historia nos puede pasar en cualquier familia. Y luego de ello me sumergí también en la investigación periodística, en la investigación en las redes, en todo lo que tiene que ver con el entramado gráfico que salieron las notas cuando toda esta causa, toda esta experiencia de vida sucedió. Y nada de ello, a pesar de que era vastísimo, me conformó hasta que pude sumergirme también en la familia. Y me abrió la puerta de su casa Gabriela para poder entender por dónde pasaba el brillo de sus ojos, el de Luana, el de Elías, su hermanito mellizo, que también sostuvo desde su lugar una enorme paciencia sobre lo que le pasaba a su hermanita. Y así que después de conocer sus paredes, sus casas, sus olores, sus sabores, ahí me sentí preparado para escribir y entender qué tenía que acentuar y qué no, para armar el mapa de relaciones de los personajes y toda esta historia que bueno, como ya te vengo diciendo, nos tiene conmovidos, nos tiene en esta estricta relación que sucede de vez en cuando, que se alinean algunos astros y podemos trabajar en esto que nos despierta vocación y sentirnos útiles. Yo considero fervientemente que la ficción es una herramienta de cambio, y allí donde la cultura, donde la ley todavía no puede entrar, allí donde las costumbres todavía no están enraizadas, tal vez la cultura puede hacer una tarea más amorosa que la obligación. ¿En qué lugares se va a estrenar? ¿En cuántas salas? ¿Les costó la exhibición? ¿Tuvieron pruritos? Contame un poco cómo viene el camino de la película. No recibí ningún prurito para nada, al contrario, desde la génesis del proyecto hasta el día de hoy, en lo personal trabajé con una profundísima libertad que agradezco. Estoy en conocimiento de que se está estrenando este jueves en más de 60 cines de todo el país, lo cual lo constituye como el estreno más importante del año. Wow. Y además, orgullosos también de estar acompañados por, te diría, prácticamente la cantidad récord en la historia de la cinematografía argentina de auspicios no económicos, sino institucionales, de organismos gubernamentales y no gubernamentales, para darle visibilidad a este hecho cinematográfico, a este hecho de vida. Más de 35 organismos gubernamentales y no gubernamentales nos acompañan. Te diría que ha sido declarada de interés nacional por el Ministerio de Cultura de Nación, de provincias, de la ciudad, del Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Educación. Hoy supe que ya es proyecto de ley que sea declarada de interés nacional por la Cámara de Diputados de la Nación. O sea, está la película dando la vuelta que me parece que merece el colectivo que es protagonista de esta circunstancia, que es el colectivo travesti trans, para que tal vez, ojalá, la expectativa de vida de este colectivo se eleve. Hoy es de un promedio de 35 años de edad, solamente el 1% llegan a la adultez, a la vejez. El nivel de suicidio y de transfemicidio es altísimo, y toda esta circunstancia se inicia en la más tierna infancia. Lo que más pude corroborar con mi presencia
y con la tarea que más de 400 personas llevamos a cabo con esta película, es que no existe manipulación infantil y que esta condición de la diversidad es parte inherente al ser humano y que en todos los países del mundo se está empezando a replicar de manera jurídica y de manera social. Así que estamos realmente ilusionados con la vuelta de esta película. Federico, felicitaciones. Recuerdo la escena de dos hermanitos apoyando al nene a la hermanita abrazándose y se me caen ya los mocos otra vez. Sí. Es preciosa, ojalá que se puedan en escuelas. Bueno, todo nuestro apoyo y nuestro afecto. Mil gracias acá por estar en la Naranja Crítica para Científica Radio. Felicitaciones, Fede, por el laburazo y a todo el colectivo que hicieron de este equipo, actores y todo. Fantástico todos. Una de las mejores películas del año. No se la pierdan, oyentes. Vayan ya a ver y a sacar la entrada para este jueves. Muchísimas gracias, Fede. Por favor, Javier, gracias a vos por este espacio y darnos la oportunidad de contar nuestro trabajo y nuestros sueños. Gracias a vos. A la gente le decimos no te vayas, seguimos hasta las 22 horas.